está aquí Ambiente Jurídico, llega gracias a la colaboración de empresas como el Colegio La Vega Christian School, formando en carácter y sabiduría, también a través de Industrias Cáceres, que son expertos en escaleras eléctricas y ascensores. Y también llegamos gracias a el doctor Joel Vargas, quien es médico urólogo, también gracias a Luján Nitavera, que es la decoradora de todo lo que tiene que ver Radio Real y los consultorios médicos, y también gracias a la doctora Mildred Sánchez, quien es médico fisiatra al lado de aquí de Radio Real, para todas las personas que tienen situaciones de ACV, problemas en la columna, etc. Hay una parte, este espacio vamos a tenerlo también disponible en YouTube ya el sábado. Vamos a tener dos episodios, la primera parte y de aquí en adelante, que es la segunda parte. Hay muchas cosas que desconocen de usted, sobre todo la parte que tiene que ver con que usted fue, bueno, mucha gente lo conoce, pero los jóvenes mayormente no lo conocen, que es la parte de cuando usted fue presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. También su vida diplomática, cuántos idiomas habla en los países que usted estuvo, sobre todo la parte histórica del muro de Berlín, cuando existían las dos Alemanias. Eso tampoco casi nadie lo sabe. Y algunas anécdotas que pasaron en el momento que usted casó a Marco Jackson. Por ejemplo, habían fotógrafos, habían seguridad, ellos fueron al baño, él estaba vestido de negro. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que esa parte ahí que despierta la curiosidad? Se dieron un beso, no se lo dieron, se casaron de verdad. ¿Cómo fue la situación? Porque, ¿cómo fue eso? Esa partecita ahí. Y lo más importante, ¿cómo logró persuadirlo para que se casaran aquí en La Vega si no se podía hacer ese contrato? Bien, ¿por dónde comenzamos? Por lo último, ¿verdad? No, por los de Marco Jackson, por ahí, por los de Marco Jackson. Mira, como te dije, duramos aproximadamente 6 meses. Yo viajé 2 veces a Estados Unidos, a Los Ángeles. Cuadramos, por cierto, que tengo muchas anécdotas, nos podríamos pasar la noche entera aquí hablando, porque a mí me trataron muy bien. Me guardaban en un hotel, una habitación, ya tú sabes, una suite, y me sorprendió la primera noche que una canasta de fruta con champaña. En Estados Unidos, cuando usted iba en Los Ángeles. Entonces vino una joven en la noche y me trae un catálogo. Y yo no sé lo que es esto, y ella me pasa el catálogo y dice, no, usted elige la que usted quiera. Era un catálogo de mujeres. Y yo le dije que yo no era agente de eso. que lo que iban a gastar en el catálogo, mejor me dieran un paseo por Los Ángeles, que me llevaran a conocer, tú ves, donde vivían los artistas. Entonces ella llamó y entonces hicimos eso. Pero te digo esa anécdota. Sí. Bien, pues, ¿qué te digo? Después que coordinamos todo, una de las cosas que él quería, porque yo lo conocí, él era una persona, ella no era una muchacha, porque ella murió también, una muchacha muy inteligente, muy despierta. Parece que salió a su padre, tú sabes que su padre era un cantante famoso también. Hija de Elvis Presley. Pero él era como un muchacho. Tú estás hablando con un muchacho que por ejemplo, me preguntaba muchísimas tonterías de la playa, de aquí, o sea, que no estaba como en eso. Entonces la manager sí, que se llama F. Darling, que fue de la que firmó como testigo, ella sí me preguntaba cosas de cómo era en ese entonces era, como te dije, la ley 651 sobre el Estado Civil, cómo era el matrimonio, cómo era la ceremonia, y yo le fui explicando. Entonces él salió con el disparate de que él quería casarse sobrevolando la isla. Sí, porque él tenía un avión, un 727-200. Que cuando él vino a la Romana y duró 2 días el avión ahí. 2 días y medio. 727 de Sony, decía Sony Record, que era la compañía, pero era asignado a él. Bien, entonces yo le expliqué. Por lógica le dije que los oficiales del Estado Civil tienen jurisdicciones aquí y que en un avión, o sea, imagínate, tú estás casando en un avión, porque es que ellos en Estados Unidos se casan en el mar, se casan en una piscina, pero aquí eso es imposible. Tú vas volando en un avión y tú vas volando, imagínate tú, ¿cuántas jurisdicciones tú vas? Entonces yo iba a violar la ley.
Porque la misma, las regulaciones de la Junta dice que si tú vas a casar fuera de tu jurisdicción, tú tienes que pedir un permiso especial a la Junta. La Junta te lo tiene que conceder y explicarle el por qué. Que por ejemplo, que es un amigo mío de la infancia que se quiere casar, que sea yo que lo case, y él vive, por ejemplo, en Santiago. Entonces la Junta tú solicitas y la Junta te dice sí o no, y si te dice que no, es no. Entonces le tienen que avisar al oficial civil correspondiente de Santiago también de esa situación. Entonces eso le expliqué, igual que le expliqué qué consistía el matrimonio, etcétera. Luego, cuando habíamos acordado que ellos querían aterrizar en La Vega, imagínate, ¿dónde iban a aterrizar en La Vega? No había aeropuerto para esa época. El aeropuerto que había en Santiago, y no era el Cibao, era el aeropuerto que estaba donde está la policía. Sí. Entonces, inclusive, fue una persona del equipo de ellos y la pista del aeropuerto no tenía las condiciones para aterrizar un avión de esa categoría, un 727-200, como el que tenía Dominicana de Aviación con los motores atrás. Entonces, se decidió ellos iban a venir en un helicóptero hasta La Vega, iban a aterrizar ahí en el Play, y de ahí entonces yo le iba a buscar un minibús, una cosa de esa, para trasladarlo a mi casa. Era en el campito que yo vivía, donde frente a La Ver, ahí había una mata de samán grandísima. ¿Qué pasa? Yo llegué hasta contratar el helicóptero en Santiago y el piloto, pero temprano el piloto me llamó y me dijo que no había las condiciones meteorológicas para volar ese día y que él no volaba en esas condiciones porque era un alto riesgo. Usted sabe que aquí inclusive hay empresarios que se han matado por eso. Bueno, de aquí mismo de La Vega y violentan sí, porque hay que llevarse lo que dice el piloto. Claro. Si el piloto te dice no hay condiciones para eso. Entonces yo lo llamé a La Romana, yo estaba hospedado en La Romana, alquilaron una villa y le dije que no se podía volar. Entonces me dijo entonces que yo proponía, Dios, alquilen 2 o 3 minibuses de eso y vengan y ahí búsquense choferes de ahí que ellos lo traen aquí a La Vega. Cuando te llegan a La Vega, pues yo le expliqué más o menos, en esa época no había Waze, no había nada de eso en 94, pero yo le expliqué más o menos cómo podían llegar. Cuando llegaron a La Vega, al campito, ellos entraron por la José Horacio Rodríguez, bueno, doblaron a la izquierda, en vez de doblar hacia la derecha, doblaron a la izquierda, entonces se encontraron con Rodríguez, que era militar, el hijo de, ¿cómo se llama él? Bueno, el que vive en Santo Cerro, y Rodríguez fue que lo llevó a mi casa, pero Rodríguez no sabía quiénes estaban ahí. Él desconocía la persona que tenía enfrente. No. Por ejemplo, de parte de él vinieron familiares y de parte de vinieron 2 guardaespaldas, vino la manager, vino F. Darling y Danny Kio, que Danny Kio, mira qué interesante, el esposo anterior de Lisa Marie era apellido Kio, era hermano del que fue testigo. Okay. Es un detalle que no lo sabe casi nadie. Pero pana. Tú sabes, que fue un matrimonio por conveniencia, era un matrimonio que ahí no había, yo me di cuenta de las veces que hablé con ella, me di cuenta que ahí no había amor. No, ese era un matrimonio que se hizo por conveniencia, porque él estaba acusado de pedofilia y los abogados le habían recomendado que se casara con una persona, etcétera, etcétera. Eso es harina de otro costal. Y entonces cuando ellos llegaron a mi casa, fue una ocupación militar, los 2 tipos. Había un moreno como de 6'2" y otro rubio. Llegaron, entraron a la casa como si fuera su casa. Me desconectaron el teléfono, buscaron. Ellos no se desmontaron hasta que ellos no le dieron el visto bueno. Cuando se desmontaron, ya yo tenía preparado una mesita con los libros y todas las cosas. Y entonces ahí comenzó a hacerse la ceremonia, que hay fotos de eso. ¿Pero dominicano nada más usted ahí? ¿No? Solamente yo. Ellos dijeron que no podía ni siquiera el secretario, más nadie. Una pregunta. Ajá. Las fotos. Ellos vinieron con su fotógrafo. Sí, ellos vinieron con su camarógrafo y su fotógrafo. ¿Y cómo entonces ellos le hicieron llegar esa foto? No, ellos nunca me la hicieron llegar. El abogado fue que me la hizo llegar. Ah, ok. Al contrario, ellos no querían que eso se divulgara. Pero eso fue otra historia, porque lo que pasa es que cuando eso se mantuvo, eso fue en mayo, pero se mantuvo en silencio. ¿Qué pasa? Que la hermana de él, cuando él llegó
a Estados Unidos. La mamá vivía en Florida, en la parte norte de Florida. Él fue donde su mamá y le entregó el acta de matrimonio, que yo le di una copia a la mamá diciéndole que ya se había casado y fue con ella. Entonces la mamá la dejó ahí y él tenía una hermana que se llamaba La Toya. La Toya Jackson. Entonces La Toya agarró el acta y se la vendió a un periódico que se llama National Enquirer. Creo que por 20 o 25 mil dólares, no sé, pero le vendió el acta. Entonces ellos vinieron para acá. Primero creían que era en Las Vegas, y esto es Las Vegas. Entonces cogieron para allá y ya le dijeron, no, eso no es aquí. Entonces cogieron para acá y vinieron y a mí me ofrecieron Villa y Castilla, llegaron a Las Vegas. Y los bucones se aprovecharon de esa situación y como ellos tenían el número del libro y folio, ellos dijeron que querían sacar una copia del acta. Las muchachas, que tampoco sabían nada, se asustaron y cosas. Y me dijeron a mí que estaban requiriendo una cosa ahí que ellos no sabían. Entonces buscaron el libro, ahí fue que todo el mundo se dio cuenta. Y si tú ves el acta de matrimonio, la firma de él es una cosa exagerada. Entonces ellos mandaron a hacer 5 actas. Yo le dije a las muchachas, bueno, usted no puede negársela, pero díganle que van a durar 48 horas para entregársela, porque yo tengo que procesarla. Una historia tuve, pero yo lo que quería era ganar tiempo. Entonces vino doña Idalina, que era la jefa de la junta, se enteró, porque eso comenzó de la gente ahí, eso fue algo increíble. Y doña Idalina me preguntó que si era verdad, yo le tuve que buscar el libro y verle. Entonces, cuando yo vi que comenzaron a llegar los periodistas y cosas, yo llamé al Listín Diario, y le dije que yo tenía una exclusividad para ellos. ¿Cuánto? Nada, vengan. Ellos vinieron, yo les di la exclusividad al Listín. Eso fue en el mundo entero. Esa época, mira, andaban los periodistas aquí. Yo montaba bicicleta. Iba por el Santo Cerro y me caían atrás, como si yo fuera con un micrófono largo atrás, y yo montando bicicleta y ellos. Ahí está. Mira, eso fue la escena en la sala de mi casa. Sí. Sí, y que parece una... No, allá no es salomónicas ahí, porque era una casa que parece un estado civil, una oficina de la oficina civil. No, pero era mi casa. Sí. Profesor, y otra cosa. ¿En qué año ocurrió ese matrimonio? El 26 de mayo de 1994. El 26 de mayo de 1994. Sí. Y se vino a divulgar, en junio. En junio, un mes después. No, antes, no recuerdo exactamente, pero como el día de junio por ahí. Fue que ella vino, que ella le dio la información y vinieron ellos. Pero después de eso fue mira. Aquí, perdona que te interrumpa, yo hablé con el síndico de la época y le dije. ¿Quién era en esa época? No, es amigo mío, mujer reservada, pero es una persona muy amiga mía. Le dije, mira, que aprovechara y que se hiciera un museo. Yo le iba a la mesita donde ellos estuvieron, el lapicero que utilizaron, que por cierto, después que yo le pasé el lapicero, ella firmó, pero él no sacó un lapicero de él. O sea, son una serie de detalles. Pero le dije que podíamos hacer y que La Vega se podía beneficiar y que podía hacerse souvenir y cosas de esas. Bueno, no le dio la importancia y... Marco, mira, el tiempo apremia y yo quisiera que Flor Ángel haga una última pregunta en caso de que la tenga. Y también hablemos de la parte diplomática. Ajá. Porque hay que invitar a don Hugo ya como abogado experto en materia, sobre todo la parte que él más maneja, que es la parte civil, ¿verdad? Sí. Y la parte de tierra, para que hablemos de particiones, cuando las personas se separan, los bienes que quedan. Sí. Ya es un tema jurídico que podemos manejar. Por cierto que vi ahí que tú me tenías una pregunta sobre el régimen total. Sí, pero te la puedo decir. Bueno, fíjate, la ley 423, y te traje te traje el artículo ahí. Sí. Hay una citación interesante. Vamos a aprovechar. Okay. Digo, cualquier cosa, dile a los muchachos que me den unos minutitos. El artículo 1514 del Código Civil todavía mantiene, 1540,
todavía mantiene el régimen total. Aquí está el Código Civil y tú lo puedes buscar. Cuando hablamos de régimen total, para el público que nos escucha, que no conoce, ¿hablamos de qué específicamente? Bueno, la ley 659 sobre el Estado Civil. Mira, ahí está. Todavía mira todavía el régimen total. ¿En qué artículo ya puede El 1540. Míralo ahí, donde está todavía. ¿Usted quiere que lo leamos? Sí, claro. Artículo 1540. La dote, bajo este régimen, como bajo del capítulo 2, es el haber que aporta la mujer al marido para soportar las cargas del matrimonio. ¿Y ese 40 y el 41 qué dice? 41 dice, todo lo que constituye la mujer por sí o que se le da en el contrato de matrimonio es total si no se estipula sobre ella nada de lo contrario. Nada en contrario, perdón. Entonces, ahora bien, hay un conflicto jurídico ahí. ¿Cuál? La ley 659, que fue derogada por la 423, traía 3 regímenes matrimoniales. Régimen de la comunidad de bienes, de la separación de bienes y el régimen total. Esa es la forma de cómo la persona se puede casar. Sí. Okay, aparte de eso, hablaba de matrimonio civil, el matrimonio canónico. O sea, que el matrimonio canónico lo hace los sacerdotes, pero pasan a la oficialidad civil después. Entonces, aquí, tú sabes que en este país las cosas se hacen y a veces no se piensa. Eso, mira lo que dice el artículo 150 de la ley 423 en su numeral 8. Si la pareja va a contraer matrimonio bajo el régimen legal de la separación de bienes, es obligatorio entregar al oficial del Estado Civil el acto auténtico instrumentado a estos fines, el cual debe estar registrado y debidamente notificado. Habla solamente de este caso, no habla de régimen total. Entonces, tú podrías decir que el régimen total está vigente, aunque nadie se ha casado nunca por ese régimen, que yo sepa. ¿Y en qué consiste el régimen total? No, como ella lo leyó, que la mujer tiene que darle una dote, por ejemplo, tiene que una casa, un negocio al marido, entonces el marido es el administrador, tiene que rendirle cuenta a ella, y los bienes parafernales, que son los otros bienes que ella tiene, se supone de mujeres con dinero. El régimen total se usa mucho en la India, se usa mucho en países orientales y eso. Donde hay mucho dinero. Sí, hay mucho dinero, pero aquí la mujer, imagínate tú, una muchacha de la Carmelita, ¿qué le puede dar al marido? Hijo. Yo quiero que hagamos un programa especial. Sí, eso merece. Esa es una discusión, porque inclusive... Que nosotros lo estudiemos también. Yo estuve buscando y no hay si siquiera jurisprudencia sobre eso. Y llegará el momento que un loco de eso, porque en este país aparece una serie de locos. ¿Tú te imaginas un loco que vaya al oficial de Estado Civil y diga, yo me quiero casar bajo régimen total? Y le digo, mire, eso está vigente, mire el artículo 1540, no ha sido derogado. Y entonces, hay que pensar. Entonces, eso es cuando la mujer tiene bienes, pero ahí no aplica cuando el hombre tiene bienes. No, eso solamente es la mujer. Porque hay una disyuntiva. Es un artículo machista. Sí. Pero te repito, eso se usa mucho en la India. Se usa mucho en Pakistán, en esos países se usa mucho, la dote. La dote, ok, entonces vamos a traer un programa específicamente que hable sobre la dote y cómo casarse los bienes también, la parte de los bienes parafernales, que son los otros bienes de la mujer, pues se supone de una mujer de dinero. No, y cuando una persona se casa con bienes separados. No, ya es otra cosa. El régimen de la separación, tú sabes que hay que hacer un acto notarial, notificárselo a todos los notarios, si es comerciante a la Cámara de Comercio, o sea, eso ya es... No, yo lo que digo que vamos a hablar de esos artículos del 1940, el 41, sí. Vamos a hacer un programa nada más sobre eso, ¿oíste, Marco? Mira, eso más luego, más Ajá, dígame. Yo recuerdo que una vez papá me dijo a mí, ya hace unos años, que hubo una ley, creo que en el 61, en ese sentido, que específicamente prohibió el régimen total. Yo lo estuve buscando y no lo encontré. Pero voy a investigar, porque sería interesante, porque que está vigente. Sí. A la última... ya en pocos minutos, hay una parte que es sumamente importante que tiene que ver ya con la vida diplomática de usted, aunque eso lo vamos a tratar de nuevo más para adelante, pero los países que usted estuvo, los idiomas que habla, cómo usted cayó por allá de abogado, cayó a diplomático, es decir, tiene una vida muy dimensionada. Bueno, yo fui primero secretario de primera clase en Suiza, en Berna, capital. ¿Estamos hablando de qué año más o menos?
Bueno, mira, ahí sí la memoria no. Yo te puedo decir, el ministro de Relaciones Exteriores era Donald Reed. Se fue en el gobierno de Balaguer. El año específico no recuerdo, pero yo estuve hasta el 89 en Alemania, eso sí me recuerdo ahora. Pero mira, yo estuve primero en Suiza, y en Suiza duré casi un año. Después me nombran como ministro consejero en Bonn, Alemania, que era la capital de la República Federal de Alemania, porque Alemania estaba dividido. Ahí yo duré hasta el 89, como te dije, fui varias veces a Alemania Oriental. Alemania Oriental, y entonces conocí a Alemania Oriental. Y también participé cuando se estaba redactando el convenio de Lomé, que se redactó en Bruselas, Bélgica, también participé. Todo eso son experiencias. Como diplomático en esa. Sí, ¿Y usted llegó a ir como representante a la ONU o a la Unión Europea en representación de República Dominicana? No, a la Unión Europea no. Yo participé en lo que te dije cuando se estaba redactando la convención de Lomé. ¿Qué consistía era una serie de ayudas que Lomé era la capital de Togo, un país que era posesión alemana en África, y entonces ellos se hizo un acuerdo que lo hizo la Unión Europea, que República Dominicana todavía forma parte de ese acuerdo, para hacer una serie de ayudas y cosas. Mira, la diplomacia es interesante, aquí se pierden muchas cosas por el desconocimiento. Sí, pero hay que hacer otro programa también. Yo estuve. Sí, con la diplomacia. Yo tengo muchas anécdotas. Lo que tiene que usted comía allá, cómo usted aprendió el idioma, porque usted está allá en Alemania. Mira, te voy a hacer la última ya para despedirte de una anécdota. ¿Cómo usted aprende el idioma? El suizo. Estudié, yo no sé, alemán, yo hablo. I spreche Deutsch. Mein Name ist Hugo Álvarez y wohne 5 Jahre in Deutschland. Entonces ella dice, ajá. Pero espérate. Mi nombre y que yo viví 5 años en Alemania, eso es lo que te estaba diciendo. Y usted estudió allá mismo, llegó con los. Sí, yo aprendí, o sea, el idioma lo aprendí allá, fui a la escuela. Sí. Porque yo, por ejemplo, mira, cuando yo estuve en la Cámara de Cuentas, ¿qué yo hice? Aproveché, hice una maestría. De hecho, administrativo, una regulación económica para no perder. ¿Usted lo ha parado nunca? ¿Usted lo ha parado? No. El día pasado me preguntó un muchacho que es muy simpático, que es defensor público, pero que está estudiando, de que, venga acá, ¿y cuándo que usted se va a retirar? Digo, no, yo tengo un apartamento ahí en la laguna. Cuando me toque. En la laguna de Guaco. De Guaco. Ahí. Cuando llegue ahí, que yo me voy a retirar. Sí, mi papá tuvo hasta los 99 años y papá tuvo ejerciendo todo el tiempo. Sí, papá fue 17 años juez ahí en la Suprema. Sí, es que dicen que el abogado nunca deja de aprender. Bueno, yo soy de lo que creo que el órgano que no se utiliza se atrofia. Sí. Entonces el cerebro es, si tú le das constante movimiento, fíjate que la persona, te voy a poner un ejemplo, aquí había un abogado, que me voy a reservar el nombre, muy conocido, estuvo ejerciendo ahí, sé que nosotros en la Sánchez, y ese señor se murió la esposa, y estuvo en su oficina y todo, y las hijas decidieron llevárselo para Santo Domingo. Duró 8 meses después que se lo llevaron, murió. Murió. Claro, porque es que lo que te digo, lo sacaron de su ambiente, lo sacan de, ¿tú entiendes? Bueno, muchas gracias, Flor Ángel. Quería una última intervención de usted con relación a los jóvenes. ¿Qué usted nos recomienda a los jóvenes? Bueno, Flor Ángel, tú misma. Bueno, mira, mi recomendación es la siguiente. Debemos, en primer lugar, hay que respetar, aprender a respetar. He visto cómo aquí se irrespetan a las autoridades. He visto irrespetando al presidente de la República, sea quien sea, el presidente, llámese Luis Abinader, llámese Joaquín Balaguer, llámese, la figura que se respeta es el presidente. Otra cosa y los funcionarios, usted tiene que respetar al alcalde, a todo el mundo, la misma policía. Usted no ha visto gente dándose golpes con los DGC. Óyeme, entonces, otra cosa, la juventud debe aprender. Lo primero, comiencen a leer. La lectura es la luz del espíritu. Y a los abogados, léanse el alma de la toga, los que están estudiando derecho. El alma de la toga para que vean lo que es un abogado. Y hay que educarse. Educación vial, usted no es el dueño del país ni de la ciudad. Usted tiene que aprender a respetar. Respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Entonces, en la medida que nos respetemos, el país va progresando. Este es un país bellísimo, un país que hemos avanzado. Ahora mismo somos una de las principales democracias en América Latina.
y es un país sumamente desarrollado, nos hemos desarrollado, que últimamente entre el año pasado y este ha venido ciertos problemas por la situación mundial y eso, ok, pero nosotros es un país que viene casi 12 millones de personas, señores. Venimos aquí. en desarrollo. Claro, tenemos más turismo prácticamente que en México y que Panamá y que los otros países, o sea, vamos en desarrollo. Y el dominicano, a la gente le gusta la República Dominicana, porque el dominicano es muy atento y con los turistas y con todo el mundo, pero vamos a educarnos, vamos a hacer, vamos a respetar las leyes de tránsito, vamos a respetar a los demás, vamos a respetar a todo el mundo. ¿Cómo usted va a poner una bocina al lado de su casa? Ahora en diciembre. En diciembre no, usted oiga su musiquita hasta las 12 de la noche, lo que sea, pero respete al vecino, porque ese señor tiene que trabajar. Y verle descanso, hágalo un sábado, un domingo, pero no todos los días. Don Hugo, y tengo para decirle que eso forma parte de la cultura dominicana. Claro. Pero hemos llegado a un nivel en donde hay tantas ocupaciones, tenemos tanto compromiso, que el vecino tiene que ser condescendiente con el otro vecino. ¿Por qué? Y respeten, y respetar. Mira, a mí me gusta a veces los teteos, yo me junto con muchachos. Claro, sí, me gusta. ¿Se mantiene vivo? Claro, lógico, claro que sí. Decía Terencio, un gran tribuno romano, soy hombre, nada humano me es ajeno. O sea, tú tienes que disfrutar la vida. Entonces, yo veo a veces los muchachos y a veces veo que por tontería discuten, unos amigos de toda la vida, por tonteritas. Yo no quiero irme sin antes darle las gracias a Don Dima y a Juan Carlos y a Ronnie, a todos los muchachos. También a Harold y a Manuel. Harold Daniel. Sí, a Harold Daniel, para que ellos vean este programa. Así que muchas gracias. Bueno, Ángel. Ya para finalizar, le tengo una pregunta que le hago desde el corazón de una joven, pues que es apasionada por las causas sociales y por la abogacía. Sí. Y es desde su experiencia en el derecho y el servicio público, ¿qué orientación le ofrecería a un joven estudiante de derecho que no solo aspira a ejercer la profesión, sino a convertirla en una herramienta real de transformación? Mira, en primer lugar, la honestidad. Y tenemos, si usted quiere ser, algún día llegar a ser funcionario público, tiene que saber que usted va a ir a servir, no a servirse del cargo. Eso es muy importante. Mira, cuando yo llegué a la Cámara yo he estado en varios puestos que si yo hubiese querido hacerme multimillonario, me hubiese hecho. Cuando llegué a la Cámara, me dijo un amigo, esta es tu oportunidad que te brindó la vida para hacerte millonario. Y dije, no, tú te equivocas, yo voy a servir, no a servirme. Entonces la juventud tiene que aprender que usted va a los cargos a servir. No, mira lo que está pasando ahora con Senasa. Ese es el reflejo. Exactamente. De una mala concepción de la política y del servidor público. Exactamente. Muchas gracias por permanecer en este podcast Ambiente Jurídico. Hasta la próxima. Tiene compromiso con nosotros. Siempre, cuantas veces. Para mí es un honor venir.